Muy buenos días, estudiantes del Preuniversitario Municipal. Hoy día vamos a revisar estos dos textos que corresponden a la lección número 7. Son relacionados a una noticia. Un profesor chino aprobará a alumnos que consigan 2.000 seguidores en red social. El primer texto es mucho más extendido sobre esta noticia, que habla del método evaluativo de un profesor en China. El segundo texto es menos descriptivo y tiende a ser una síntesis de lo que se dice en el primer texto. Vamos a ir a cada una de nuestras preguntas de la lección del día de hoy. La pregunta número 1 dice, según el texto número 1, ¿qué nombre recibe el Twitter chino? Y si vamos al texto número 1, nos podemos dar cuenta que Weibo, su cuenta Weibo, el Twitter chino, y ahí se nombra explícitamente, vamos a ponerlo con otro color para que se note mucho más, ahí se nombra explícitamente cuál es el Twitter chino. Entonces, la respuesta correcta sería la B, Weibo. En la pregunta número 2 dice, ¿cuál de los siguientes enunciados no corresponde a información entregada por el texto número 2? Acá tenemos que leer el texto número 2, párrafo a párrafo, y poder observar la información entregada por el texto número 2. Y la respuesta correcta es la D, las expresiones a favor y en contra de la propuesta del profesor. No tenemos ningún debate ahí entre las opiniones a favor y en contra del método evaluativo del profesor. Simplemente una síntesis sencilla de lo que es la noticia en particular. Vamos con la pregunta número 3. Dice, relee el fragmento. Una actitud crítica que el profesor achacó a la mala interpretación de sus reglas, creadas para mejorar la capacidad de sus estudiantes en la era de Internet y no para demostrar la rapidez de estos a la hora de actualizar sus posts en el microblog de Weibo. A pesar de la controversia, la mayoría de los estudiantes aplaudieron la iniciativa de Zhang. ¿Qué quiere decir la palabra destacada? Y nuestra palabra destacada es controversia. Ahí tenemos nuestra palabra destacada, controversia. La respuesta correcta de la palabra destacada es que la idea de Zhang genera posiciones contrarias. La número 4 dice, ¿qué prejuicio encierran las críticas hechas al sistema de evaluación de Zhang? ¿Qué prejuicios? Y tenemos que tener en cuenta la definición de prejuicio. ¿Qué es un prejuicio? Una imagen prejuzgada de algo, una imagen que opinión preconcebida, generalmente negativa hacia algo o alguien. Por tanto, dice, ¿qué prejuicio encierran las críticas hechas al sistema de evaluación de Zhang? Y el prejuicio o imagen preconcebida sería la C. Dice que las actividades que exigen el uso de Internet son necesariamente fáciles. Ese era el prejuicio. La número 5 dice, ¿qué pregunta de la noticia deja sin responder el texto número 2? ¿Qué pregunta deja sin responder? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué sucedió? Después vamos con el texto número 2, que habla sobre este juego de la rayuela federada. Tenemos una infografía que nos muestra cómo son la forma en la que se debe jugar, las reglas que se deben seguir,
eh, y las medidas de la cancha en particular. Nuestra pregunta número 6 dice, según el texto, ¿qué es una quemada? Y si nosotros vamos al texto, nos podemos dar cuenta que acá dice, cuando sucede un quemado o quemada, término utilizado para indicar que el tejo ha caído sobre la lienza principal, una campana vibra emitiendo una señal sonora. Entonces, según el texto, ¿qué es una quemada? La caída del tejo sobre la lienza. Esa es la respuesta correcta. Vamos a la pregunta número 7. Dice, según el texto, ¿cuánto mide la baranda de protección de la cancha? Si vamos al texto, aquí nos podemos dar cuenta que la baranda de protección mide 1,20 m. Entonces, la respuesta correcta es 1,20 m. Después vamos a la número 8 que dice, relee el fragmento. Está hecha con greda, arcilla o cualquier otro material que permita la caída de los tejos, sin que reboten fuera del cuadrado. ¿Qué quiere decir la palabra destacada reboten en este caso? Y la respuesta correcta es la A, que los tejos den saltos fuera del cuadrado. Vamos con la pregunta número 9. ¿Qué representa la imagen en el texto? Esta imagen. Si vamos al texto, vamos a poder observar que esta imagen representa la cantidad de jugadores que pueden participar, entre 12 o 24 jugadores. Vamos, entonces, y la respuesta correcta es la cantidad de integrantes que admite el juego. Vamos con la pregunta número 10 que dice, ¿cuál es el propósito del texto central? ¿Cuál es el propósito del texto central? Y la respuesta correcta es explicar en qué consiste el juego de la rayuela federada. El texto central es este. ¿Ya? Y lo último es el discurso del secretario general de las Naciones Unidas. Un texto de una extensión media. Dice 11, según el emisor, ¿por qué solo ahora es posible hablar del tema migratorio en las Naciones Unidas? Y en el texto nos damos cuenta que era un tema difícil de tocar. Un tema difícil de abordar. Acá al principio del texto podemos darnos cuenta de dice, esta nueva era de movilidad ha creado para la sociedad de todo el mundo tanto oportunidades como nuevos problemas. También ha puesto de manifiesto la estrecha vinculación que existe entre la migración internacional y el desarrollo. Hace tan solo algunos años muchos no pensaban que fuera posible hablar de migración en las Naciones Unidas. Decían los gobiernos que no se atrevían a plantear un foro internacional con un tema con respecto al que sus nacionales eran tan sensibles. O sea, nos podemos dar cuenta en estos párrafos de lo que se nos pide en la pregunta número 11. Y la respuesta correcta de la 11 es la A. Vamos con la número 12 que dice, ¿cómo define el emisor a la migración? ¿Cómo define el emisor a la migración? Y al principio podemos observar que él la define como una valerosa expresión de voluntad de una persona por superar la adversidad y vivir una vida mejor. Aquí podemos darnos cuenta que la respuesta correcta sería la D. Vamos con la número 13 que dice, en el último párrafo,
el emisor señala que la política en materia de migración se ha basado en corazonadas anécdotas y oportunidad política. ¿Qué quiere decir esta afirmación? Y aquí tenemos que interpretar esta afirmación. La respuesta correcta para esta interpretación sería que las decisiones políticas en relación a la migración han carecido de fundamento racional. O sea, que no existe un fundamento racional, sino más bien emocional con respecto a la migración. La número 14 dice, ¿por qué el emisor habla de la nueva era de movilidad? ¿Por qué el emisor habla de la nueva era de movilidad? Y la respuesta correcta es porque la circulación de las personas crea nuevas oportunidades y problemas. Él habla de la distinción entre mientras más se muevan las personas, más oportunidades y problemas van a tener. Como por ejemplo, hoy en día el tema del coronavirus se ha creado en torno a esta nueva movilidad. Y la última que dice, dado el contexto de enunciación, ¿cuál es el punto de vista principal del emisor del texto anterior? Y tenemos que hacer una pequeña síntesis en nuestra cabeza del texto anterior, sacar la idea eh, principal, el punto de vista que quiere señalar, el propósito que quiere dar a conocer este emisor, para así poder darnos cuenta que la C es la correcta. Hay que basarse en hechos comprobados y coordinar esfuerzos para enfrentar la migración como oportunidades de desarrollo, y no en corazonadas como lo habían afirmado. Bueno chicos, espero les haya servido esta eh, lección número 7. Cualquier duda o consulta está en nuestras redes sociales para poder hacerlas. Recuerda que el preo de Cabrero es completamente gratuito y cada una de las lecciones está con su guía correspondiente. Nos vemos en una próxima oportunidad.